Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, quien cada semana te acompaña en el desarrollo de las sesiones radiales. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible el poder llegar a cada uno de ustedes, en especial a los estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia y secundaria con alternancia. Y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos del COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente y estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberán estar registrados y archivándolos en tu portafolio. Ten a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultades en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título Reconocemos la estructura de un artículo periodístico y tiene como propósito conocer la estructura y características que presenta el artículo periodístico, asimismo, organizar la información de los diversos textos informativos periodísticos que lee y los incorpora durante la elaboración de su primer borrador. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es identificar las características de los artículos periodísticos, estableciendo conclusiones de los textos que lee y escucha, y la segunda actividad es conocer sobre la estructura de los artículos periodísticos y la organización de la información que realiza para incorporarlos en la construcción de su primer borrador. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de explica, distingue, identifica, integra y utiliza diversas estrategias para recopilar información. Ahora sí, ¿ya estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. A continuación, vamos a identificar las características de los artículos periodísticos, estableciendo conclusiones de los textos que lee y escucha. Estimados estudiantes, vamos a iniciar nuestra primera actividad respondiendo a las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Qué es un artículo periodístico y qué función cumple? Mientras vas pensando, te brindo la segunda pregunta. Pregunta 2. ¿En qué nos puede ayudar realizar un artículo periodístico para fortalecer la diversidad y la identidad? Si ya se te está generando un número de preguntas, aparte de las que ya te acabo de mencionar. Es por eso que ahora, estimado estudiante, quisiéramos que escuches lo siguiente. Muchas veces habrás leído en los periódicos títulos muy impactantes expuestos en la tapa del periódico. Estos temas se encuentran relacionados a lo social,
a lo político, a lo policial, a la economía, etc. Y son desarrollados en artículos periodísticos con el propósito de dar a conocer los hechos de interés colectivo y generar opinión en el lector. A continuación, vamos a escuchar un fragmento del artículo periodístico La corrupción en el Perú, adaptado de Vega Luna en el año de 2017. El texto se encuentra en la página 12 y 13 del cuaderno de trabajo de corrección lectora de quinto grado de secundaria. Recuerda, mientras escuchas la lectura e indicaciones brindadas, debes estar muy atento a cada frase y párrafo, a las interrogantes, al autor, al tema, a los personajes, al escenario, al ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. La corrupción en el Perú. La economía peruana creció en los últimos años de manera interrumpida, debido principalmente a las actividades extractivas y el buen precio internacional de los minerales. En el mismo periodo, la pobreza se redujo sustancialmente de 58,7% a 20,5%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. A fines del 2018, había 6.593.000 peruanos y peruanas pobres. Asimismo, en dicho periodo, se puso en marcha la ejecución de importantes obras de infraestructura a nivel nacional. Junto con este importante crecimiento económico y reducido de la pobreza, se observa una persistente debilidad institucional del aparato estatal, que se manifiesta especialmente en la baja calidad y deficiente cobertura de servicio básico a la ciudadanía, como son la educación, salud, agua, saneamiento y seguridad ciudadana, y en la alta informalidad de la economía y el empleo. Según el INEI, en el 2007, el empleo informal ascendía al 78% del PEA, que significa población económica activa, y en el 2018 llega al 72,6% de la PEA. El empleo informal no solo existe en las empresas informales, sino también en empresas formales que tienen trabajadores en situaciones precarias. Al respecto, Alfonso Quirós, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, señala: el Perú es un caso clásico de un país profundamente afectado por la corrupción administrativa, política y sistemática, tanto en su pasado lejano como en el más reciente. Además, añade, el costo de la corrupción para el desarrollo económico y social peruano en su historia republicana ha sido estructural y consistentemente alto o muy alto. El Perú perdió o distribuyó mal el equivalente de aproximadamente el 40 a 50% de sus posibilidades de desarrollo. La persistencia de la corrupción en la sociedad peruana causa graves daños que vienen afectando el desarrollo humano de millones de habitantes, obstaculiza el crecimiento económico y su competitividad, deteriora la gobernabilidad del país y la confianza ciudadana en sus gobernantes. Frente a esta angustiante realidad, es necesario que el país encuentre un rumbo para enfrentar la corrupción con la voluntad firme de sus autoridades y la participación de la ciudadanía. Es fundamental que más ciudadanos, en especial jóvenes, se comprometan con la ética pública y la prevención, que puedan denunciar, investigar e incidir para detener la corrupción que tanto daño hace. Estimados estudiantes, a continuación vamos a responder a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. ¿Qué temática propone el texto escuchado? Correcto. El texto primero es un artículo y explica cómo la corrupción en el Perú se ha incrustado y obstaculiza el crecimiento económico y su competitividad, y también deteriora la gobernabilidad del país y la confianza ciudadana en sus gobernantes. Pregunta 2. ¿El texto escuchado es una noticia o un artículo? Muy bien. Como lo habíamos dicho, el texto escuchado responde a las características de un artículo periodístico, debido a que es un escrito de amplio contenido y diversa forma en el que se interpreta, valora o explica ideas o hechos actuales de especial relevancia,
de acuerdo con la convicción de aquel que lo escribe. Pregunta 3. ¿Qué estructura presenta el texto escuchado? Primero, antes de responder a esta pregunta, vamos a escuchar el siguiente audio del profesor Oscar Durán, que pertenece al programa de comunicación social, en donde el profesor señala y explica cuál es la estructura del texto periodístico. ¿Sí? ¿Qué te parece? Lo escuchamos. La estructura de un texto periodístico se compone de, primero, el antetítulo, en donde se anuncia el tema general. 2. El título, en donde se sintetiza la tesis del artículo. 3. El párrafo chapó, anunciando el contenido del texto de manera llamativa para invitar a leer la historia. 4. El primer párrafo, en donde se presenta el argumento principal de la historia, llamando la atención sobre la pregunta más importante de la historia, que puede ser qué, quién, cómo, dónde, cuándo o por qué. 5. La segunda parte del texto, en donde se describe toda la situación. 6. La tercera parte del texto, en donde se establece el contexto de la historia y se explica la relación entre las fuentes y la historia. 4. parte se inicia la presentación de las diversas interpretaciones de la historia y el último párrafo en donde se concluye la historia y se presentan los posibles criterios de interpretación. Luego de haber escuchado al profesor Oscar, podemos tener claridad en decir cuál sería la estructura que debe tener un artículo periodístico. ¿Sí? Claro que sí. ¡Qué interesante, estimados estudiantes! Lo están haciendo muy bien. Recuerda siempre tener tu cuaderno y una hoja para anotar tus comentarios. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a conocer sobre la estructura de los artículos periodísticos y la organización de la información que se va a utilizar para incorporarlos en la construcción de nuestro primer borrador. Estimados estudiantes, vamos a analizar un artículo periodístico, sus características, estilo y estructura. Para realizar este análisis vamos a utilizar el siguiente texto con título Plagio, de Rocío Silva Santisteban y publicado en Domingo, que es una revista de la República, el número 457. Recuerda, mientras escuchas el relato, deberás estar muy atento a cada frase y párrafo, al autor, al tema, a los personajes, el escenario, el ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus propias conclusiones, para luego compartirlas con tu familia. Plagio. El año pasado le puse 0 a uno de mis estudiantes que plagió totalmente su trabajo. Escrita por Rocío Silva Santisteban. El año pasado, uno de mis estudiantes plagió totalmente su trabajo final. ¿Cómo me di cuenta? Por el lenguaje. Ese nivel de lenguaje no podía pertenecer a ese alumno, ya quien ya había leído el examen parcial y una tarea. Le puse 0. ¿Con qué criterio yo, que he usurpado y utilizado un verso de Carlos López y lo confieso públicamente, puedo ponerle 0 a un muchacho que copió un trabajo final? Coger versos, usarlos y remendarlos, revolotearlos por aquí y acá, escribir uno en un texto y otro en otro, o creer que esa extraordinaria metáfora se te ocurrió a ti y resulta que pertenece a Santa Rosa de Jesús es una cosa, y otra completamente diferente, hurtar un trabajo íntegro sin cambiarlo ni coma y tratar de pasar gato por liebre. En el primer caso, si es que hay culpa, no hay dolo. En el segundo, el dolo se da con alevosía y ventaja. ¿Me estoy culpando hábilmente para quedar bien contigo, desocupado lector? Honestamente no. Un asunto es la originalidad en el arte y otro muy distinto en un texto científico o periodístico. Acabo de citar a Cervantes por si acaso. Lo que cuenta en el plagio es la intención. ¿Hubo o no propósito de usar el pensamiento, trabajo, esfuerzo y estética del texto para engañar al lector y hacerlo creer con audacia y cautela que no se trataba del pensamiento, trabajo, esfuerzo y estética de otra persona? Cada quien con su conciencia. Por lo pronto, nunca más cité un verso sin mencionar el autor,
y estoy seguro de que mi ex alumno, este ciclo, se vuelve a matricular en mi clase. A continuación, vamos a responder a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. ¿El relato escuchado a qué tipo de texto pertenece y por qué? Correcto. El texto presenta las características de un artículo periodístico. Un artículo periodístico es un texto informativo o de opinión que da cuenta de unos hechos, ya sea desde una perspectiva neutral como desde un plano subjetivo. Asimismo, presenta un amplio contenido en donde se interpreta, valora o explica ideas o hechos actuales de especial relevancia y se expone en algún medio de comunicación. Pregunta 2. ¿Qué características debe considerar un artículo periodístico durante su redacción? Claro, un buen artículo debe tener las siguientes características. Primero, claridad. El artículo se debe escribir para que lo entiendan los lectores, por lo que es importante que tenga una visión clara del tema y logre una exposición puntual de los hechos. Segundo, concisión. Debe utilizar solo las palabras significativas y justas para expresar lo que se desea decir. Y tercero, contenido significativo. Las palabras poseen gran significado, en consecuencia, se debe emplear un vocabulario extenso para dar sentido y significado al texto. Pregunta 3. ¿Qué estilo utiliza el autor en el texto escuchado? Muy bien. La redacción de un artículo periodístico no requiere un estilo literario. Más bien, lo que se valora es el uso de un lenguaje llano, descriptivo y comprensible por todos, dado que el fin último de este es informar de una serie de hechos. Recuerda, estimado estudiante, durante las sesiones del mes de julio observamos este tema del estilo del autor, pero vamos a recordar una vez más. El estilo es la manera como se presentan los pensamientos que contiene el texto, así como las formas bajo las cuales están presentadas las expresiones que lo anuncian, y hasta el modo con que éstas se hallan combinadas y coordinadas. Aunque un texto sea gramaticalmente correcto, puede tener mal estilo si los pensamientos son enredados, redundantes, las palabras no corresponden con el registro y hace que pierda su significado. Pregunta 4. ¿Qué criterios se deben considerar al escribir un artículo periodístico? Correcto, estimado estudiante. Al escribir un artículo se tomarán en cuenta los siguientes criterios. A. Sobre el tema. Se debe delimitar mediante una frase el tema general sobre el cual trataremos en el texto. Es importante informarse sobre el tema que se quiere desarrollar. B. El objetivo. ¿Cuál es el propósito al escribir el artículo? C. Definición de las audiencias. Tomar en cuenta el auditorio al que se dirige el artículo. No es lo mismo escribir para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Ah, correcto. Recuerda la adecuación del texto que lo tratamos en sesiones anteriores. D. Recopilación de información. ¿Qué datos necesito? Una lluvia de ideas relacionadas con el tema central. Y E. La estructura. Es la forma como vas a organizar el artículo. Recuerda, cuando organices la estructura del artículo, debes considerar los hechos, la causa y las consecuencias. En los hechos, se exponen en forma sucinta los acontecimientos o ideas más recientes que se relacionan con el tema del que se va a tratar. En la causa, colocarás los antecedentes del tema, justificación, explicación de sus orígenes y contexto. En la consecuencia, se expondrá lo que pueda suceder, ya sea de manera positiva o negativa, del tema estudiado, es decir, refleja la valoración y proyección del asunto tratado. Estimados estudiantes, luego de haber escuchado sobre los hechos, causa y consecuencia, podemos considerar la siguiente estructura para redactar un primer borrador de un artículo periodístico. Podemos considerar la introducción, y aquí se consideran los hechos. Podemos también incorporar el desarrollo, y aquí se consideran las causas.
También, para cerrar, la conclusión. Y aquí se consideran las consecuencias. Muy bien, estimados estudiantes. Lo seguimos haciendo muy bien. Vamos pronto a cerrar la sesión. Estimados estudiantes, luego de haber leído los 2 artículos periodísticos y conocer sus características y su estructura, te corresponde buscar y organizar información de diversos tipos de textos informativos desarrollados durante las sesiones radiales de las áreas de matemática, TPCC y ciencia y tecnología. Cada una de ellas te brindará aportes para la construcción de tu primer borrador y el producto final de las 2 primeras semanas del mes de agosto, el cual es un artículo periodístico sobre los aspectos que favorecen una buena relación desde la identidad y la diversidad. Una vez organizada la información de las demás áreas y habiendo revisado textos informativos diversos, te corresponde construir tu primer borrador de un artículo periodístico. Puedes considerar seguir la estructura planteada en la sesión, que es la introducción, el desarrollo y conclusión. Si necesitas tomar algún ejemplo, considera el artículo periodístico con título La corrupción y se encuentra en la página 12, 13 y 14 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora de 5º grado de secundaria. Cuando termines, presenta a tu público más cercano, puede ser tu papá, mamá, hermanos, primos o algún familiar. Anota todas las sugerencias y opiniones brindadas por ellos. Te van a servir para la redacción final de tu artículo periodístico. También puedes pedir asesoría a tu profesor, quien estará gustoso en brindarte sus orientaciones. No olvides seguir recopilando la información de las áreas de DPCC, matemática y ciencia y tecnología y ambiente. Estimados estudiantes, el día de hoy has podido identificar la estructura y características que presenta un artículo periodístico. Asimismo, has organizado información de los diversos textos informativos periodísticos que has leído y has escuchado y los has incorporado durante la elaboración de tu primer borrador. Sigamos adelante, si podemos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué características se debe considerar para construir un artículo periodístico? ¿Qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Corrobora los aportes brindados por tu público más cercano durante la presentación de la información organizada en tu primer borrador. Consulta en tu portafolio los temas tratados en las áreas de DPCC, matemática y ciencia y tecnología y ambiente. Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta un segundo borrador con las observaciones y sugerencias incorporadas. Todos estos pasos regístrala en una hoja y archívala en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo, hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre las actividades que ha realizado. Dásela con cariño. Asegúrate de un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, así como las estrategias de las que se va a prestar para usar y desarrollar sus actividades. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique la manera cómo ha organizado la información de los diversos textos informativos periodísticos que ha leído o escuchado, y las que ha utilizado en las áreas de DPCC, matemática y ciencia y tecnología y ambiente. Le servirá para la construcción de su producto final. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto, que es organiza en un texto escrito la información de las características y estructuras de un artículo periodístico. Oriéntale para que organice su producto en su portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.